Hola Perita, ¿cómo estás? ¿Lista? Hola Cesarín, sí, emocionada y lista. ¿Y tú? Yo también estoy emocionado y estoy listo. Ojalá hubiera sabido antes. Sí, 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 sí. Ojalá hubiera sabido antes. Espera. Mejor, comencemos. En México, 8 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de acoso escolar, lo cual lo coloca en el primer lugar a nivel mundial, seguido de Estados Unidos de América y China. Más del 80% de los actos de bullying no son reportados a las y los maestros. El 60% de las y los acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta y 3 millones de estudiantes se ausentan de la escuela cada mes a causa del bullying. La violencia entre estudiantes no es un juego. Es necesario implementar medidas de prevención, atención y recuperación de quienes lo padecen y la ejercen, para garantizar el derecho de niñas y niños y adolescentes a una educación de calidad y fomentar en ellas y ellos una cultura de paz. Ta, 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 tan. Tan, 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 tan. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Ojalá hubiera sabido antes. Los saludamos César y Perita y empezamos de lleno con estas estadísticas, con estos datos que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos y son datos súper fuertes y que dan introducción al tema que vamos a platicar el día de hoy. Está muy cañona la estadística respecto a la relación entre el bullying y las actividades delictivas. O sea, yo me quedé de a 6 pensando en que los acosadores eh, estarán involucrados en un incidente delictivo, lo cual tiene mucha lógica, ¿no? Al respecto de no respetar Claro. la integridad de los demás y esta idea de poder estar encima de la ley, que es una cosa extendida, ¿no? A propósito del tema de la detención de Ovidio, ¿sí se llama Ovidio? Sí. A propósito de su detención, todo las dos caras, ¿no? Que han salido respecto a que estuvo bien que lo detuvieran y creo que pues es una acción, ¿no? Del gobierno federal, pero también la otra es como toda esta idea o subcultura alrededor de la impunidad, alrededor de que podemos sobrepasar las leyes, alrededor de que el poder y el dinero y ta son más importantes que la vida del otro, como en un aspecto muy individualista, ¿no? Híjole, es que Tu involucra carita. muchas, y es que hablar de esas cosas del Ovidio está más que nada porque am, es como un segundo país, Sí, es como una realidad alterna que sí sucede, pero de los cuales pocos son los que la viven. No sé si me explique. Entonces, estamos hablando como de esta cuestión de que existen dos verdades y que a veces conviene más creer una o la otra. Y involucra un montón de cosas, ¿no? Pero todo nace de esta cuestión del abuso, de el no respetar las reglas, de que las reglas a veces no son congruentes y no siguen esta ética. Sí, es un cúmulo de cosas que indudablemente se relacionan con el abuso, el acoso, ¿no? Y hablando específicamente del tema que vamos a tratar hoy, que es el bullying, de cómo se vive el acoso en el contexto escolar, ¿no? sí, para abordarlo recorrimos a la CNDH. Tienen un documento que se llama, deme un segundito, Contra el con- bullying. Guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar, con un letrero grande que dice, di no al acoso escolar. Nos vamos a basar en este documento porque tiene la consistencia tanto a nivel teórico como a nivel práctico respecto a cómo podemos abordarlo, ¿no? En la planeación de la temporada 3 al hablar de este tema del bullying, cuando lo sugerimos, pues indudablemente toca nuestra historia como estudiantes.
Y específicamente con el término bullying, hablando de la escuela, pero en la planeación también hablábamos de otros conceptos, el moving y Y buzzing, y el buzzing, ¿no? Que tienen que ver con este mismo tema del acoso en el trabajo. Sí, ¿verdad? claro. El trabajo y el acoso que tu jefe puede hacer contigo, ¿no? Eso ni pasa. Em, Me pasa. Creo que es bien importante que identifiquemos que hay una constante en estos conceptos y que qué bueno que se tienen, que es el tema del acoso, ¿no? Que el acoso se puede dar en diferentes contextos, eh, que hoy en día pasa, pero que nos centramos un poco en el tema del bullying precisamente porque eh, es donde más se escucha, pero hay una constante, que es el acoso. Entonces, se puede dar en diferentes contextos, pero nos vamos a basar un poco en este. Y totalmente de acuerdo, Cesarín, con el tema de esto tiene un sustento, ¿no? Tiene un sustento de los derechos humanos, de algo tan básico e indispensable como tener derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso nos estamos basando en esta parte. Les vamos a dejar el documento adjunto para que lo puedan descargar, leer como con más tranquilidad. Y vamos a ir tocando varios puntos, desde lo que hemos vivido, lo que hemos visto con pacientes, las recomendaciones. Y bueno, pues hay que empezar. Claro, al hablar de que la CNDH promueve este documento, pues está no solo, como tú lo dices, involucrado con el tema de los derechos humanos, sino también agrega una parte de, de las leyes que existen respecto al cuidado, más bien al desarrollo integral de los niños y adolescentes. Y también agrega como esta parte del sustento legal respecto a las sanciones correspondientes de, pues, hacer bullying o de acosar a alguien, ¿no? La Suprema Corte de Justicia eh, define bullying escolar como todo acto u omisión que agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares públicas y privadas. De ahí, o sea, partiendo de ahí, está ya como bien acotado, ¿no? El concepto y pues tiene que ver con el desarrollo escolar. Algo muy interesante que identificamos cuando estábamos buscando la información es que está penado, ¿no? O sea, eso es bien importante saberlo porque incluso te puedes detener al intentarlo o al tener este comportamiento y saber que está penado hacer esto precisamente porque impacta en la dignidad de las personas, ¿no? En el autoestima, en la individualidad y que evidentemente impacta en sus derechos humanos. Entonces, queremos empezar así de fuerte precisamente para tomarnos el tema del bullying o del acoso escolar muy serio y que evidentemente esto se permea en todos los tipos de acoso en los diferentes contextos. Igual un poco escuchando esto, la piensas, ¿no? La persona que comete el bullying podría un poco pensarlo un poco más. Esperemos, ¿no? Esperemos que logremos ese análisis con las personas que sí lo cometen, ¿no? O que lo están cometiendo. El acoso escolar o el bullying tiene muchas formas en las cuales se puede presentar. Pueden Eh, ser, eh, antes de entrarle a la descripción, yo quisiera agregar que está tipificado o está bajo un tema jurídico porque es un tipo de violencia. claro, Entonces, eso le da todavía más seriedad al tema porque yo no puedo llegar y jalarle el cabello a Perita, o yo no puedo llegar y darle una patada en su espinilla, o sea, como pasaba en las escuelas cuando íbamos y como ha pasado toda la vida, o sea, es un hecho que eso ha estado siempre. Dios gracias, ¿no? Que se empezó a definir y se empezó a nombrar. Entonces, cuando empiezas a nombrar las cosas, las empiezas a concretar en la realidad, ¿no? Entonces, quería agregar esa idea antes de pasar a los tipos. y que creo que es muy importante el hecho de que se le dé un nombre, precisamente porque además de que lo pones en la realidad, lo identificas. O sea, Claro. sabes que existe, sabes que eso que te están haciendo tiene un nombre. Y precisamente creo que algo
que está muy profundo dentro del tema del acoso es el tema de la violencia y que en algún momento lo hemos platicado, ¿no, César? O sea, el tema de la violencia es que todos somos potencialmente violentos, sin embargo, hay diversas acciones que nosotros podemos hacer para no hacerlo, para no dañar al otro, para no dañarnos a nosotros mismos, que puede ser de diversas maneras. Que es a lo que íbamos un poquito, ¿no? ¿Cómo es que se expresa el bullying o el acoso escolar? Pues puede ser de manera verbal, puede ser de manera física, puede ser de manera psicológica, puede ser incluso excluyendo a alguien por alguna razón física, de sus creencias, de sus costumbres, pueden ser incluso también por el tema sexual y de daño que tiene que ver un poco con quitar cosas, con este lápiz es mío, ¿no? Ahora es mío, o por qué traes esas cosas. Y el último, que tiene que ver con un tipo de acoso en línea, ¿no? El ciberbullying, que al final del día sucede, que incluso tiene las mismas consecuencias que el que se hace presente en el día a día, ¿no? Entonces son la variedad de cómo expresamos el acoso es muy diversa. Y esto habla también del cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Las múltiples maneras del cómo nos relacionamos con la otra persona. Porque ¿quién no ha ido a una fiesta con la familia y le han hecho bullying? Claro, lo decíamos en el episodio anterior, ¿no? De las fiestas respecto a las Sí, preguntas incómodas. Y bueno, a propósito del tema de cyberbullying, es muy importante el hecho de que la tecnología, el avance en la tecnología ha hecho que ya no haya tanta temporalidad en las cosas y las relaciones cambien. Entonces, el tema de que a mí me hagan un meme, pues puede existir por claro. los siglos de los siglos, amén, ¿no? Aquí quiero agregar que hay un módulo sobre ciberacoso que opera en México y este módulo tiene unas estadísticas bien, bien padres, ¿no? Dice, informa que el 20% de la población de 12 a 19 años han sufrido este tipo de acoso, de los cuales el 19% ocurrieron a un nivel de primaria. Y esto está más crítico porque la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Tabasco, en Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes e Hidalgo. Entonces, Si alguien nos escucha de ahí, amigos, yo tengo la experiencia de haber trabajado en una preparatoria pública. Entonces, híjole, el tema del ciberacoso es algo, pues yo creo que de pan nuestro de cada día, porque es muy fácil ahora con la tecnología compartir. De hecho, recuerdo ahorita, haciendo un comercial, hay un monólogo de Franco Escamilla respecto a cuando le pregunta a su sobrino sobre que le hacen bullying, ¿no? Y entonces los amigos de los compañeros, ¿no? Es del sobrino de Franco Escamilla le hacen memes. De ahí saqué el ejemplo. Y entonces Franco Escamilla se termina burlando de su mismo sobrino diciendo que estaban buenos, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de comentarios porque cuando hablamos de agresiones físicas, verbales, psicológicas, lo decía la definición psicoemocional, pues el tema es que yo violento sabiendo que eso le hace daño y pongamos un ejemplo, yo me siento inseguro con mi cuerpo. Entonces, si la palabra, si la cosa va dirigida hacia eso, pues me daña emocionalmente. Yo recuerdo que en la primaria, en segundo y en primero y en segundo año, yo no quería ir a la escuela porque había un niño que me molestaba. Entonces, daña muy cabrón. De hecho, hay registros de suicidios claro. en adolescentes, niñas, niños, por el tema del bullying, ¿no? Sí, Complicado. y yo creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? O sea, el hecho del cómo, cuando tú hablas de, se estaba burlando de su sobrino, hago otra vez hincapié en el tema de cómo nos relacionamos con el otro, porque a veces esa es la única forma que encuentran los niños de relacionarse con otra persona. ¿No es correcto? No, no es lo correcto, no es lo ideal. Pero a veces papá llega y le da una golpiza a mamá y después se hablan y comen juntos en la mesa, ¿no? Y entonces la violencia se normaliza, el daño se normaliza, el acoso se normaliza. Y entonces la otra persona, cuando llega a otro contexto,
pues es lo que ha visto. No estoy justificando el tema de la violencia, pero sí quiero que entendamos que tiene un trasfondo y que eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros. Indudablemente impacta en si quieres ir a la escuela, si estás comiendo, si duermes, si estás preocupado por cómo te ves, si estás preocupado por cómo vistes, si estás preocupado por el cuaderno que llevas, ¿no? Es un montón, son un montón de cosas. Entonces, sí, o sea, como que quiero que hagamos mucho hincapié en eso, porque tiene que ver con eso, con cómo tú te relacionas con el otro. Em, Muchas de estas cosas que tú comentaste de las consecuencias, no solamente se ven en la persona, ¿no? Sino también en lo que lo rodea. La toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el manejo de emociones y sentimientos. Y por final, el manejo de tensión y estrés. Si analizamos así rápido estas cosas que les acabo de mencionar, todas involucran tanto una mirada al interior como una mirada al exterior. Y nos habla de lo que estabas diciendo hace ratito, el cómo me relaciono con los demás. Entonces, Claro. si yo no tengo empatía, si yo no tengo un manejo adecuado de mis emociones y sentimientos, si yo no me puedo comunicar de forma asertiva, si yo no puedo manejar mi tensión y estrés, me voy a ir a lastimar a los demás, ¿no? Hay otro monólogo de Ricardo Farri, creo que se llama así, en donde habla de la vida de un niño, ¿no? Que es un adolescente, es un niño de primaria que no hizo su tarea, que se fue a vacacionar, se le olvidó su cuaderno, y entonces cuando regresa, la maestra le empieza a cuestionar sobre la tarea, él no la hizo y reprueba, y eso lo pone en tensión, y termina siendo una cosa fea, ¿no? No lo voy a decir, pero como cosas de esas que no les enseñamos, o sea, la educación primaria no está enfocada, no estaba tan enfocada en el tema de las emociones eh, y que son importantes. Entonces pienso en la violencia en el hogar que luego vienes a dejar en el aula y entonces pues siempre va a haber uno que esté más como vulnerable. En este caso, en este documento que comentas, César, creo que es muy importante entender que esas cosas, esas habilidades, como, no sé si llamarlo competencias, pero estas habilidades no Sí. solamente dan la pauta para identificar que estoy sufriendo acoso, sino también para comunicarlo, que ese es el tema más preocupante, ¿no? Porque sucede el bullying, sí, sucede el acoso, sí. ¿Cómo te enteras como papá, no? O sea, nosotros no somos papás, pero o sea, la preocupación constante de saber si está bien tu hijo debe ser muy fuerte, ¿no? Y no es que no lo sintamos si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, pero ¿cómo te enteras? Precisamente estas habilidades dan pie para que los niños puedan expresarlo, ¿no? Y creo que se alinea totalmente con lo que comenta el documento de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Habla acerca de que la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 19, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el artículo 46, garantizan el derecho humano de niñas, niños y adolescentes a tener una vida libre de violencia y establecen la obligación de madres y padres, familiares, tutores, cuidadores, autoridades educativas, personal docente, personas adultas en general y del Estado, de protegerlos y protegerlas contra cualquier forma de violencia para asegurar su desarrollo integral. Por ello, todas y todos somos corresponsables en la prevención y atención de las situaciones de acoso escolar. Porque pensando en niños chiquitos, pues existe un adulto, ¿no? Que está en la interacción entre un grupo de niños, entre alumnos, la relación profesor, alumno, entonces está bien fuerte, ¿no? Me dejas así con la boca abierta porque no solo es el asunto de el bullying necesita un victimario, una víctima y un espectador. El espectador no solo es el que está viendo, sino que pudiese Tiene ser que ser. Sí, el que omite. Cuando tú pones esto, eh,
en la mesa y además, pues, ¿de dónde viene? Valga resaltarlo, ¿de dónde viene? Todas las cosas que hemos sabido por vecinos, por la televisión respecto a hasta dónde llega el tema del bullying, y eso también lo relaciono con la primera, eh, los primeros datos que les daba respecto a que los agresores iban a estar involucrados en temas de delitos, Ajá. ajá, entonces, delincuenciales. Entonces, pienso que no solo normalizamos la violencia, sino que todavía hace falta una cultura respecto a la denuncia que puede empezar aquí y que debería empezar aquí, me corrijo, que estas ideas, ¿no? Porque yo recuerdo que mi padre me decía, no llores, no sea así, ¿no? Si no Sí, te defiendes, yo vas a ver aquí, ¿no? claro. Solo hacían de la realidad un tema o un aspecto adultocentrista. Entonces, si la Convención de Derechos del Niño y además hay una ley general de derechos del niño, niña y adolescente, entonces regresa un poco la mirada a los niños y a la importancia que tiene la infancia, la importancia que tienen las emociones, la importancia que tiene eso para el desarrollo de una sociedad y todo lo que tenemos que prevenir. Entonces yo tengo un niño tímido al que le cuesta trabajo expresar. Yo recuerdo que yo era así, ¿no? Que le costaba trabajo expresar, que le costaba trabajo hablar de sí. Y entonces viviendo todas estas cosas, pues está muy complicado. Entonces siempre ha existido, eso es un hecho, ¿no? No vamos a comparar qué es mejor o peor, porque creo que no es objetivo de un análisis serio en comparar el bullying que sufría mi papá al mío, al que sufre mi sobrino, ojalá que no. No lo vamos a comparar porque evidentemente es violencia, pero lo que sí creo que sí nos pone en la alarma respecto a que si lo sabemos y no hacemos nada, omitimos y somos parte de, y que hay una sanción, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí lo que me impacta de todo esto es que siempre tenemos que estar atentos, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar atentos a la persona, al niño, y eso, la verdad es que pensemos en una escuela que tiene 37 alumnos y que puede ser muy complejo, ¿no? Puede ser muy complejo, pero si todos supiéramos esto, si todos fuéramos corresponsables de promover el sano desarrollo de los niños, entonces no solamente se sitúa en que la maestra ya vio que, nunca vio que estaba sentado hasta atrás y que le aventaban la basura de lápiz, ¿no? O sea, creo que eso ayuda muchísimo a entender que todos somos y podemos ser partícipes de que esto disminuya. Y a mí me vuela la cabeza que los papás también deberían estar metidísimos no solamente en su trabajo personal, sino en identificar cómo me siento, cómo se siente mi hijo. Ya lo vi, ¿estará enojado o estará triste? ¿Le pregunto o no? O sea, como involucrarse sería bien importante para saber si realmente hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo sabes que a tu hijo no le fue bien en la escuela? Sí. Si no lo conoces, entonces vas a pensar que llegó arrastrando la mochila y no pasa nada, o que llegó sin el suéter y no pasa nada. ¿No? O sea, estoy dando algunos ejemplos así aleatorios, pero que dependen específicamente pues de cada niño, ¿no? Y de cada relación que tengan con sus papás. El manual dicta que las escuelas deben contar con un buzón de denuncia anónima. O sea, no es un si quieres, es una imposición, digamos, ¿no? Entonces, el personal docente, el personal directivo, el personal administrativo tiene la obligación de atender las denuncias y tomar acciones adecuadas para la atención. Entonces, híjole, creo que hay una área de oportunidad muy grande respecto a la capacitación que debe tener nuestros docentes. Sabemos que hay docentes que nos están escuchando, Hola a todos. sabemos la carga de trabajo Claro. que tienen, sabemos que hay papás escuchándonos y que no es fácil ser papá, Ujú. pero si pensamos que el desarrollo de mi hijo, mi hija está comprometido, el desarrollo emocional está comprometido, el desarrollo físico, que eso puede llevarlos a querer suicidar en algún momento,
y no me comunico y no sé ni lo conozco. O sea, lo conozco porque lo veo que pasa por ahí, ¿no? A su cuarto. Pero está muy complicado, o sea, sí es una cuestión de cómo enfrentarlo desde muchas áreas, desde muchas aristas, y que nos pone en la mesa la importancia nuevamente de la niñez como una forma pues sí, de mejorar la sociedad, ¿no? Sí, porque al final pues es la base, ¿no? Es la base y la sucesión de diferentes generaciones. Em, yo creo que contextualmente el bullying siempre ha estado, o Sí, sea, podemos verlo en las interacciones tal vez entre abuelos y papás, ¿no? O nuestros papás, entre los mismos tíos, entre cómo nosotros nos relacionamos tal vez con nuestros amigos o en un pasado, ¿no? O cuando éramos chiquitos. El cómo los niños juegan a pegarse, el cómo los niños juegan a yo te mato, ¿no? O a todos los estímulos en los que estamos inmersos de violencia o de posibilidad de violencia, ¿no? Juegos o videojuegos que te permiten matar, utilizar armas, dañar al otro, que tu objetivo es matar a... No estoy en contra de los videojuegos, más bien como que siento que tenemos demasiados estímulos que nos dan la posibilidad de darle al otro algo no positivo o más bien algo negativo. Entonces, pues sí, evidentemente las escuelas deberían ser un espacio seguro para los niños por el tiempo que pasan ahí y porque además de desarrollar la parte racional de conocimiento, pues también desarrollas la parte social. sí, genial. Quiero hacer dos comentarios. El primero es esos personajes que de repente hablan de la sociedad de cristal, de los niños de cristal, No. pues no significa que entre más dura sea la vida, mejor persona vas a ser, sino todo lo contrario. O entre más te costó trabajo, ¿no? Claro, ajá. Entonces ni aguantas nada. O sea, no, no va por ahí. No No. estamos en el mismo tiempo, ni siquiera nosotros mismos, o sea, nosotros mismos no estamos en el mismo tiempo. La vida no tiene que ser así. De hecho, no es una buena calidad de vida decir que me fue mal, o sea, empezamos por ahí, ¿no? Y lo otro que quería comentar es las matanzas en Estados Unidos respecto Sí. pues a todo este contexto, que seguro debe haber una situación ahí. Pensemos en la discriminación, que es un tema fuerte en nuestro país, en Estados Unidos, que viene en segundo lugar respecto a cuestiones de raza, de etnia, de preferencias sexuales, de estatura, de peso, que ya también decíamos, o sea, no soy quien para opinar sobre el cuerpo de alguien más, sobre las cosas de alguien más, sino todo lo contrario, como lo menciona las habilidades para la vida de la OMS, pues tendría que tener empatía respecto a estos procesos. Entonces, eh, quería hacer esos dos comentarios y un poco regresar al tema de la denuncia. O sea, el asunto es que las escuelas tendrían que tener este buzón, tendrían que tener protocolos claros respecto a cómo atender y existe la ley y existe la convención, entonces hay una unidad de atención al maltrato y abuso sexual infantil que tiene su sede en la Ciudad de México, que la SEP está involucrada en esto. Hay una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que la misma CNDH, ¿no? Se encarga de velar por el cumplimiento de estos. Sabemos que los procesos no son fáciles, son tremendamente burocráticos, pero sí queremos así dejar como el punto bien marcadito respecto a que no podemos seguir permitiendo que estas cosas sucedan. Totalmente. Y creo que esto se alinea totalmente a cómo las personas adultas que juegan este papel de docente, de padre de familia, de director de una escuela,
tiene esta responsabilidad de escuchar a los niños, ¿no? De enseñarles a identificar el bullying, a identificar la violencia, a identificar lo que no es correcto y lo que te hace daño, ¿no? Porque tal vez en casa lo normalizan, pero la escuela ayudándoles en ese tema de el conocimiento, el desarrollo de habilidades, también es importante que ellos sepan que no es lo correcto, ¿no? También identificar qué personas son las que están haciendo bullying, ¿no? ¿Qué personas son los acosadores? A mí me tocó en alguna vez algún paciente que la solución para ellos era sacar al niño y cambiarlo de escuela, ¿no? Pero tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de ver cómo le ayudamos a aprender nuevas cosas, aprender nuevos comportamientos, aprender a relacionarse de forma diferente y a los otros, cómo les ayudamos a también a cambiar la percepción del otro, ¿no? Es un plan que ahorita estoy pensando, pero seguramente con más contexto, con más conocimiento del qué pasa, qué está pasando en casa, podríamos dar algo más preciso, ¿no? Ahorita lo estoy diciendo como superficialmente. También es importante que se canalicen a los niños, ¿no? A el área correspondiente. Lo de los protocolos a mí se me hace súper importante y vital para no responder de acuerdo a lo que estoy sintiendo en ese momento, a cómo me cae la mamá del niño o cómo me cae ese niño, ¿no? Y que eso hace que todos tengan la misma atención, ¿no? O al menos la posibilidad de la misma atención. Sí, el tema del protocolo y el tema en general del bullying y no sé si la campaña, el auge que tuvo el concepto y todo el desarrollo, podría caer fácilmente en un tema de política pública, ¿no? Pero también podría caer en un tema de politización o ser muy político, lo cual de repente hace que cuando queramos meterlo al tema de la realidad de las aulas, de la realidad de la primaria que está aquí a 3 cuadras, pues no sea eh, pues del todo, no quepa, digamos, ¿no? Haya que hacer modificaciones. Y aquí yo quiero apelar un poco a la sensibilidad que cada uno de los actores educativos podría tener respecto al tema. Claro. Por eso eran los comentarios de la importancia, ¿no? No quiere decir que, sí, vamos a proteger a todos los niños del bullying. No, o sea, no es tan sencillo, pues, pero tampoco es tan complicado. O sea, viene como toda una cultura en educación, se llama educación por la paz, educación en valores, comunicación. Pienso en los agresores. Mi agresor de la primaria, no sé qué cosas tenía, pero lo que sí recuerdo es que llevaba 2 veces que reprobaba primero. Entonces, me imagino el nivel de frustración que tenía versus la presión que le hacían en su casa al respecto. Y me imagino que no tenía a nadie quien lo apoyara, pues por eso se desquitaba con los demás. Tampoco es o sea, el asunto no es castigar o más bien estigmatizar al agresor, ni revictimizar al que sufrió bullying, ¿no? Ahí sí no Y sería justificas, ¿no? claro, y justificar, sino más bien es un tema de prevención, o sea, si el niño anda haciendo esos desastres es porque no anda algo bien y eso ya es una alerta. Entonces, ahí creo que en este triángulo de intervención que tenemos los profesionales de la salud respecto a la escuela, la casa y la familia, pues podemos hacer algo, ¿no? O sea, la atención psicopedagógica, ¿no? O psicológica como tal, ¿no? Seguro el centro de salud más cercano a tu comunidad, a tu escuela debe tener alguna campaña, no sé, o sea, el mismo docente, la docente también puede hacer algo, ¿no? El asunto pues es ser sensible ante el tema, o sea, creo que ahí podría ir, ¿no? Y erradicarlo y prevenirlo, pues es como así la meta. Sí, sí, totalmente. Y la realidad es que para
para poder identificar eso, pues están en un contexto, ¿no? Estamos hablando de los niños que van a la escuela, ¿no? Y que tienen esa posibilidad de interactuar con más personas, con más niños de su edad, que eso les da otra posibilidad de aprender nuevas cosas, habilidades, conocimientos, y que bueno, específicamente sucede en este contexto. Algo bien importante que deberíamos recalcar es que no, la persona que sufre el acoso no es el responsable de comunicarlo al 100%, ¿no? Por eso existe esta corresponsabilidad entre mamás, compañeros, docentes, para que se pueda denunciar, porque cuando estás en una situación de acoso es poco probable que veas como prioritario denunciarlo, porque estás más preocupado por si te va a quitar el sándwich, por si te va a decir que qué bonita te ves el día de hoy. Estás más preocupado por ese momento de supervivencia, ¿no? Ese momento de no quiero sentirme mal, no quiero que me ataquen, no quiero que me hagan nada. Y las personas que están alrededor, evidentemente, evidencian un cambio, ¿no? Evidencian un cambio en el rendimiento, en la ansiedad, en la alimentación, en si quiero ir o no quiero ir. Entonces, creo que es bien importante que sí recalquemos, e incluso la comisión dice, ¿no? Que no es solamente la persona que está sufriendo el acoso, sino los padres de familia, los docentes, los compañeros, el mejor amigo, ¿no? Entonces, para esto creo que sí es muy importante recalcar el tema de que todos lo podemos hacer si lo identificamos, pero para identificarlo tienes que conocer a tu hijo, ¿no? A tu hijo o hija. Sí, es complicado. No es tampoco cosa del otro mundo, sino que sí hay que Sí, tener un poco más la visión o el enfoque respecto al desarrollo el desarrollo adecuado de los niños. Niñas y sí, adolescentes, ¿no? Es el exacto. término correcto. ¿Qué le diríamos a una persona que está sufriendo acoso o a alguna persona que nosotros identificamos que está siendo víctima del acoso? Pues de entrada que no está solo, de entrada. Y eso implicaría que lo puedas escuchar, que, Sí, que puedas ser un puerto seguro, un 911. Ya le hemos sí, tocado en algunos temas, en el episodio de tips para el bienestar, para estar bien. Tocamos el tema del 911. Creo que eso pudiese ser. Cuando estabas diciendo lo del quiénes podrían denunciar, me hacías pensar en la soledad respecto del problema. Y muchas veces los que sufren bullying se viven solos, se sienten solos, solas, solos. Entonces, el asunto es esto, ¿no? Como de escucharlo, acompañarlo y de alguna manera, pues sí, hacerle sentir que no está solo, ¿no? y aparte, em, creo que el vivirlo acompañado hace que se viva con menos ansiedad, con menos miedo, o sea, poder contarlo, poder tener a esa persona de confianza hace que puedas tocar base, ¿no? En algo seguro. Em, Sé que es difícil y aparte, em, creo que el vivirlo acompañado hace que se viva con menos ansiedad, con menos miedo, o sea, poder contarlo, poder tener a esa persona de confianza hace que puedas tocar base, ¿no? En algo seguro. Em, Sé que es difícil, pero creo que otra cosa que le podríamos decir es denuncia, ¿no? Sí, claro. Sé que es muy complejo porque a veces no existen los medios o no queremos exponerlo o tenemos mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los comerciales, esto de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque tú vales ¿Cierto? mucho y mereces respeto, que igual en ese momento no lo entendíamos, ¿no? Pero el cuéntaselo a quien más confianza le tengas es cuéntaselo a quien te vaya a creer, ¿no? Al que esté los días y que te conozca y que sepa que le estás diciendo la verdad, ¿no? Y que no es un chisme por no querer ir a hacer el examen o por no levantarte temprano, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, pues sí, cuéntaselo a una persona
le tengas confianza, que sepas que te puede ayudar, precisamente porque pues al final del día hacerlo acompañado o tener un poco el apoyo de alguien para poder hacerlo o la dirección, ¿no? En el sentido de a dónde tengo que ir, qué tengo que decir, es importante para lograr la denuncia y una cultura de denuncia, ¿no? En la guía de intervención respecto a casos de suicidio, hay una actividad en donde hay que distinguir ayudas de primer, segundo y tercer nivel. Entonces, buscar ayuda, pedir ayuda, está bien, porque implica que no siempre voy a poder con las cosas. Claro, Nosotros lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Respecto a la terapia, respecto a los profesionales de la salud, respecto a acercarte a tu familia y tener un lugar seguro, implicaría eso, un primer círculo de las personas más cercanas o con quien tú puedas. La actividad es eso, ¿no? Que a quién invitarías a una fiesta de cumpleaños o cuando tengas un problema, ¿a quién se lo contarías? De inmediato, tus papás, tu novia, tu novio, ¿no? claro. Y en los niños pensemos, los papás, ¿no? Sería, El sería hermano mayor, el ¿no? hermano mayor, o sea, familiares cercanos sería primordial que ellos estuvieran en este primer círculo. En un segundo círculo vendrían a las personas que, si las primeras no te pueden ayudar, ¿a quién más le dirías? ¿A quién más invitarías a tu fiesta? Y al final, en el tercer círculo es a quienes invitarías hasta el final, a quienes les dirías por última instancia. Entonces ahí podría entrar el terapeuta, ¿no? El director de la escuela, Claro. el comité, no sé, el jefe de grupo, no lo sé. Entonces, vamos por ahí, como, pues identificando las redes de apoyo, también lo diríamos de esa manera. Sí, totalmente. Creo que otra cosa que le podríamos decir a esa persona que está sufriendo acoso es, di no y no permitas el tema de la violencia o que te hagan sentir miedo o enojo. Es muy complejo, ¿no? Porque yo recuerdo que en la primaria hacían una reunión masiva porque dos personas iban a pelear a golpes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces era como se van a pelear y como este rush de sentir que, o sea, o sentir la adrenalina de ver a alguien que se está golpeando, ¿no? Que ahora lo entendemos de forma diferente, pero me pasó en la secundaria, me pasó en la preparatoria, bueno, más bien en el CCH. ¿Cuántas veces no llegamos a ver que agarraban a alguien y le quitaban los tenis y lo golpeaban, ¿no? La mochila. Era muy común, no sé si hoy pase, no lo sé, pero hay que decir no, ¿no? O sea, hay que detenernos un poquito y decir no, o sea, no estoy a favor de eso, porque eso lleva a otras cosas, ¿no? Que tú estés en la bolita participando sin querer, ¿no? O no golpeando al otro, pero participando en la audiencia de cómo le están pegando al otro solo porque es diferente, porque no se sabe defender, porque es nuevo, porque no le entran los golpes, porque trae unos tenis nuevos. ¿Me explico? O sea, como ser parte de eso también involucra que en algún momento tú puedas ser la víctima, ¿no? O tú puedas ser la persona que ejerce este tipo de acoso o violencia. Entonces, sí, hay que un poco detenernos y decir no, no al tema del acoso y la violencia. Sí, pudiésemos haber invitado a un orientador o algo así, estaba pensando, ¿no? Que nos contara cómo se vive. Pues, yo fui orientador un tiempo, entonces cuando pasaba esto de esconderle la mochila, era identificar al grupo y citatorios. A mí me parece un protocolo bastante eh, mocho, de alguna manera. O sea, creo que sí habría que echarle creatividad porque el asunto es que el alumno reflexione a un nivel más profundo sobre este tipo de conductas. Entonces, eh, ese era el protocolo y había que cumplirlo. Por eso decía eso de la politización de los temas, ¿no? Sí, y es que sabes que, o sea, ya haciendo un análisis así profundo y embarrándonos, yo creo que el bullying sí tiene que ver con un tema económico, con un tema de estatus social, con un tema de poder.
con un tema de apropiarse de esos comportamientos, ¿no? Y de decir, claro, si yo veo que mi familia llega al restaurante y le grita al mesero, solo por, no sé, tener más dinero, por tener un estatus diferente, yo veo ese comportamiento como una posibilidad de si el niñito que se sienta al lado mío y se le rompió su zapato, puedo decirle que, pues qué mal que, mira, se te rompió tu zapato y me burlo de ti. En la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Pero en la cuestión de cómo te ves, en la cuestión de qué comes, ¿no? O sea, a mí me tocó en algún momento en la primaria identificar a las niñas que llevaban una torta de jamón con queso Oaxaca, ¿no? O el sándwich de jamón con queso Oaxaca. Y yo llevaba una tortita de huevo, ¿no? De huevo con frijoles, que las amo, ¿no? Y la verdad es que me encantan y me encantaban en ese momento, pero sí hay un tema, ¿no? Porque tú tienes una mochila diferente a la mía, ¿no? O sea, ¿cómo sé discriminar eso? Y digo discriminar en el hecho de separar, ¿no? ¿Cómo sé yo categorizar eso? ¿Quién me enseña a categorizar qué vale y qué no vale? O sea, es un análisis bien profundo que tiene que ver con todas esas ideas locas que tenemos del estatus, de cómo se ve a alguien, de los juicios que hacemos de las otras personas. Y te digo, me estoy metiendo así muy profundo, pero sí tiene que ver con todo eso. Entonces, pues sí, es un tema de cultura, es un tema de educación y esas criaturitas del Señor pues vienen de casa. Entonces, ese es el contexto en el que viven y después sacarlos de ahí, pues, cuesta, no te imaginas. Por Claro. eso es que el tema de hablarle al mamá, suspenderlo, hasta cierto punto son una medida parcial o son una solución parcial de los temas. Entonces, no sé, servicio comunitario, no sé si el castigo sea una forma de Sí, yo también. extinguir el comportamiento, que para eso está. El reforzador negativo, diría nuestro papá Esquina. Skinner, diría. Entonces, no lo sé, sí creo que debe haber como una reinvención de muchas cosas respecto al tema. Y bueno, pues ya que escuchamos todos estos datos, ya que analizamos un poco todas las aristas que tiene el acoso, entendamos que se vive en muchos contextos y que ahorita hablamos un poco del contexto escolar, pues sí invitaríamos, ¿no? A nuestros escuchas a ser más sensibles, a entender la diversidad, ¿no? De las personas con las que nos relacionamos y entender esa diversidad nos va a dar mucho la pauta para ser empáticos, para poder promover el desarrollo de las personas, los derechos. Entonces, sé que esto suena muy peace and love y suena como muy ideal, pero creo que lo podemos empezar a hacer desde nosotros mismos, ¿no? Desde cómo nos relacionamos con el otro, lo que pensamos del otro, el nivel de violencia que a veces consumimos o que estamos dispuestos a hacer, y lo pongo entre comillas, y obviamente yo creo que valdría mucho la pena el tema de la educación constante, ¿no? Y de la actualización constante con uno mismo, de qué pasa, qué es ser violento, ¿no? O sea, que esto que le estoy diciendo está bien o es demasiado violento, ¿no? Y por decir alguna cosa. Entonces creo que sí, valdría mucho la pena esa parte. ¿Tú qué piensas hacer? Yo solo agregaría que la forma en cómo tratas al otro es la forma en cómo te tratas a ti. Entonces, valdría mucho la pena hacer también ese ejercicio de hacia adentro. Entonces, yo agregaría eso. Me parece que es un tema delicado, que da para mucho y que si bien mencionamos al principio el tema del acoso laboral, pues bien, podría empezar aquí, en la escuela y luego eso se traslada hacia el trabajo. Ya lo hablaremos en un episodio especial del tema, pero sí, yo agregaría eso solamente. Súper bien. Compartan esta información. Ya saben que en la cajita de información les vamos a dejar el link del documento para que lo puedan leer a más detalle. Y pues ya saben que nos encontramos en YouTube, nos encontramos en Facebook, en Spotify, Google Podcast y Amazon Music. E Instagram también. E Instagram, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.